Hacemos como un repaso, una recapitulación. ¿Qué se acuerdan? Hemos hablado ya varias semanas de sobrenatural. ¿Algún tema que tengan así como decir, yo me acuerdo tal tema, o alguna frase, o algún título, o alguna imagen? La previa fue de la semana pasada. ¿Qué tema, no? A ver, saber que cuando Dios está por intervenir sobrenaturalmente, no es un gran momento, no es muy cómodo. Generalmente es un momento agónico, ¿no? En general los milagros ocurren en última instancia. Yo les decía, no sé por qué, pero suele ser así. Los milagros suelen venir como el último recurso, ¿no? Cuando uno dice, entre la espada y la pared, tal vez esa sea la previa de un milagro. Yo creo que nosotros tenemos expectativas de lo que queremos, pero Dios sabe lo que necesitamos. Entonces nos da lo que necesitamos, porque Él lo sabe. Está bueno eso, ¿no? Expectativa y necesidad. Sí. ¿Qué más? ¿Otro tema? ¿Se acuerdan algo? Porque si no, vamos a este de hoy. ¿Reconocen ese dibujo? Le iba a pedir a Mario una explicación de qué es eso. Se llama claqueta. Marca la filmación de cada escena, por lo menos cada intento de filmación. A veces escena puede ser 1 o puede ser 343, si la tuvieron que repetir muchas veces. Y esa es la que se golpea la tablita así cuando el director dice acción, tran, y ahí los actores entran en su papel, entran en acción, justamente. ¿Algo más que se acuerden de sobrenatural? El mundo de lo sobrenatural existe, ¿no? O sea, hay un mundo, hay una manera de vivir, un estilo de vivir, una forma que está asociada a lo sobrenatural. Eso fue hace 2 semanas. Bienvenido a mi mundo era el título. Es decir, hay una manera de vivir como muy cercano a lo sobrenatural. Considerar lo que Dios puede hacer como un recurso más, ¿no? Esa es buena. Lo de acción tiene que ver con que cada milagro que la Biblia registra, Eduardo les habló hace 3 semanas, de 60 y pico de milagros del Antiguo Testamento y 40 y pico de Jesús. Esa hoja la tengo ahí todavía, voy mirando de a poco, pero está muy interesante mirar cómo en distintas circunstancias hubo intervención divina. Y hay como un común denominador porque todos los milagros tienen como una intervención humana también. Generalmente pensamos que un milagro es la intervención de Dios y uno puede como que sentarse, o si quieren ponerlo en una forma así más sacra, arrodillarse en oración y que uno desde su puesto de oración, una sillita o el sillón en la cocina de casa o no sé, en algún lugarcito uno está ahí en oración, como conectado con el Señor de una manera así muy espiritual y de pronto Dios interviene. Casi como si fuera una cuestión mágica, ¿no? Uno se concentra acá con el poder de la mente y puede mover los objetos a la distancia o puede producir cambios. Entonces, no hay que confundir, digamos, hay una intervención divina, pero no tiene, justamente si es sobrenatural es porque no depende de mis capacidades. No es que cuando uno participa en un milagro es porque tiene alguna capacidad cerebral o espiritual más desarrollada que le da cierta chance por sobre el resto. No existe tal cosa. Hay quienes dicen que sí existe, pero creo que no tiene que ver con el mundo de la fe, o con lo que llamamos intervención de Dios, ¿no? Pero sí es una constante encontrar que frente a los milagros hay una participación humana. Es como que en algún momento de agonía, en la previa, donde parece que el tiempo se acorta y que ya no hay más recursos, que está todo hecho, que no hay a dónde ir, en algún momento, no sé si Dios o un ángel o qué, baja la claqueta y dice, acción. Hay que reconocer lo sobrenatural, lo que Dios está haciendo, pero también asumir que como humanos, como simples mortales, no tenemos mucha injerencia ahí. Pero hay algo de acción que vemos como
que se repite en los milagros, por lo menos los que están registrados en la Escritura. Hay una participación humana, hay una acción de fe o un accionar de fe en cada milagro de los que tenemos registrados. No es solamente oración, sino que hay una acción, hay un hacer. Voy a leer un pasaje bastante largo, voy a leer solo algunas partes, después si quieren lo miran en detalle. Hebreos capítulo 11, que tiene un título que dice Los héroes de la fe. Y hay una definición de fe. Hebreos 11.1 dice, ahora bien, la fe es la firme seguridad de las realidades que se esperan, la prueba convincente de lo que no se ve. ¿De vuelta? Sí. Después, ¿alguien tiene otra versión? ¿Una NBI o una Reina Valera clásica? ¿Tenés una Reina Valera NBI? Bueno. Ahora bien, la fe es la firme seguridad de las realidades que se esperan, la prueba convincente de lo que no se ve. Reina Valera clásica dice, o 1960, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Qué dice NBI? ¿Cómo dice? Parecido, ¿no? La garantía de lo que se espera. La garantía, esa palabra es fascinante. Es la garantía de lo que se espera. Y es la certeza de lo que no se ve. ¿Alguien tiene otra versión? ¿Dios habla hoy o una paráfrasis, algo así? Dios habla hoy, dice, tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera, es estar convencido de la realidad de cosas que no vemos. Estar convencido de la realidad de cosas que no vemos. Yo le pregunto, con un par de profesionales en la materia, estar convencido de la certeza de algo que no se ve, ¿no puede encuadrarse dentro de un diagnóstico? ¿Usted qué dice, licenciada? Estar convencido de algo que no se ve, está ahí, ¿no lo ves? Yo lo escucho. Yo creo que sí lo ve. O sea, ¿Pero se escucha? No, bueno, vos no lo escuchás, pero yo lo estoy escuchando. ¿No encuadra dentro de un perfil? ¿No tiene? ¿Eh? pues ese está loco. Bueno, loco tal vez es demasiado fuerte, pero tirame un diagnóstico más para explicarle a la familia. Locura, no me tires así, locura. Tirame un delirio, tiene un... Está perdiendo un poco Está perdiendo un foco... Está perdiendo la línea de la realidad y la imaginación. De Jerusalén dice, la fe garantía de lo que se Garantía, ve. eso es lo que dice... Sí, Claro. pero dice NBI. la prueba de las realidades que no se ven. Y vos en el primer, no el sábado anterior, la otra usaste el ejemplo del cheque en diferido. Sí. Entonces pienso ahí como la garantía, Ajá. que es la fe, donde no puedo decir esta chapita, porque de algo se basa. Entonces, donde tengo que ir, ¿a dónde se basa? Bueno, ¿saben por qué hago esta comparación? Claramente, cuando una persona se le empieza a desdibujar la línea que separa lo concreto de su imaginación, tiene un delirio. Es una patología a tratar, tiene un serio problema, porque está confundiendo lo que es real y concreto, su mundo real, con un mundo que está solo en su cabeza. ¿No? Puede ser una patología. Ahora, la escritura de Hebreos 11 dice, miren que la fe es esto, ¿eh? La fe es tener una realidad que no podés ver con tus ojos. Es la garantía de lo que se espera. La garantía, uno tiene una garantía, el ejemplo del cheque en diferido es buena, ¿no? Si tenés el cheque, ¿tenés la plata? Y no, porque hasta que no llegue la fecha de cobro no tenés la plata, pero tenés el cheque. Bueno, es diferido, ¿no? Cheque pago en diferido. Entonces, lo tenés, pero ¿cuál es la garantía de que esa plata va a estar ahí? La misma que en los negocios, la fe. Cuando te doy un cheque, hay gente que dice, no, cheque no agarro. ¿De quién es el cheque? No es mío. ¿A tuyo personal? Sí. Y bueno, ¿por qué?
Y porque me tiene fe. ¿No? Si no, no sé de quién es, de un amigo que se lo dio a un vecino. No. Y porque no cree, no tiene fe en ese cheque. ¿No? Me gusta usar un ejemplo de Jesús cuando dice, en mi nombre ustedes van a hacer milagros, van a sanar enfermos, van a echar fuera demonios, van a hacer milagros sobrenaturales. Cuando dice mi nombre, me gusta usar el ejemplo de un poder amplio. Y siempre recuerdo cuando Mimi y José se fueron a Australia que nos dejaron un poder amplio. Y muchas veces íbamos a hacer trámites con eso, podíamos comprar, vender, armar negocios y teníamos una garantía, un aval del poder amplio. Y muchas veces íbamos con nuestro DNI a hacer trámites, cuando llegábamos con el DNI, nos decían, no, ustedes no pueden hacer nada con esto, porque no les corresponde. Y es ahí donde sacábamos la carpetita y le decíamos, pero acá tenemos un poder amplio. Ah, claro, no, ahora sí cambia la cosa, con este poder amplio sí. Y a veces pienso que Jesús nos dejó un poder amplio. Cuando dijo, les doy autoridad, un sello con sangre, para un poder sobrenatural, para poder obrar y actuar. Entonces, usar ese poder es un desafío. Hay una acción. Hay una acción. La fe, la de Palito Ortega, ¿no? Yo tengo fe. Es una expresión de deseo. Es una gran expresión de deseo, ¿no? Sí, no, yo creo que vamos a estar bien, no, ya todo va a mejorar. Ahora se actualizó un poco los brotes verdes, el segundo semestre. Pero hay una cuestión de esperanza. Pero la verdad es que la fe está muy lejos de ser inacción o de esperar que algo cambie. La fe no es esperanza. La de yo tengo fe que todo cambiará es más esperanza que fe. La fe obliga a la acción. De hecho, hay 7 palabras griegas que se traducen en el español como fe. 2 son las más usadas en todo el Nuevo Testamento. La misma raíz, es un verbo, es una acción. La palabra pisteuo es una acción, demanda acción. Hablar de fe es hablar de acción, no es hablar de esperar. La palabra fe no es la de esperanza. No es lo mismo tener esperanza que tener fe. Y bueno, esperemos que todo cambie. Eso es esperanza, no es fe. La fe acciona. En el momento que uno activa la fe, cuando uno dice, yo creo que esto va a ser así, yo creo que esto va a funcionar, se bajó la claqueta. Y clac. Y se empieza a filmar. Acción. Clac, y arrancó el motor. Bien, está sincronizado. Entonces marqué en el capítulo 11, que tiene como introducción este texto que acabamos de mirar juntos. Voy a leer un poco salteado, les voy tirando la línea si quieren seguir con la lectura, si no después lo miran tranquilos en casa. Hablando de la fe, el versículo 2 dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos que el universo fue enteramente organizado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de cosas no visibles. Por la fe, Abel ofreció a Dios. Por la fe, 5, por la fe Enoc fue trasladado para no ver muerte. 6, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. 7, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se habían visto, preparó un arca. 8, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció. 9, por la fe habitó como extranjero. 10, porque esperaba una ciudadanía que tiene fundamentos cuyo artífice y constructor es Dios. Por la fe también Sara, siendo estéril, recibió poder para concebir. 13, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Y 16 dice, pero aspiran a una mejor. Esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Por la fe bendijo Isaac a Jacob, dice el 20. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José. El 22 dice, por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio órdenes acerca de sus huesos.
23, por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres. 24, por la fe Moisés, hecho grande, rehusó llamarse hijo de Faraón. 26, teniendo mayores riquezas, por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en su galardón. Por la fe abandonó Egipto, por la fe celebró la Pascua, dice el 28, perdón. El 29 dice, por la fe pasaron el Mar Rojo como tierra seca. Por la fe cayeron los muros de Jericó. Por la fe, dice el 31, Rahab la ramera pereció. Perdón, no pereció, juntamente con los de Jericó. ¿Y qué más digo? ¿Qué más digo? 32. Porque el tiempo me faltaría para contar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel, los profetas. Porque mediante la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, escaparon del filo de la espada, se revistieron de poder, siendo débiles, se hicieron fuertes en la batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Y podríamos seguir con una descripción que hace el autor de esta carta, que paradójicamente no se sabe quién es, a ciencia cierta, el autor de la carta a los hebreos. No hay unicidad de criterios en los historiadores acerca de quién es el autor. Pero cada acción, cada personaje, el título de Hebreos 11 dice los héroes de la fe. Cada uno de los mencionados acá se transformó en héroe haciendo algo. En algún momento entró en acción. Hay casos que uno dice, pero Rahab, la ramera, era una mujer extranjera, nada que ver con los judíos. Prostituta. Y hospedó a unos espías y eso le salvó la vida a ella y a su familia. Abel ofreció por la fe un sacrificio mejor al de su hermano Caín. Y no hay mucho más datos. Por la fe Abraham puso a su hijo como para sacrificarlo. Hay una acción. Hay algo que hacer. Yo les decía la semana pasada cuando pensamos en los milagros, y es fascinante. Participar activamente en un milagro, queda en la historia. Yo les contaba de Miriam, es impresionante. Qué linda experiencia. Sí, pero antes hubo un año de enfermedad terminal. Ay, pero qué lindo testimonio. Sí, pero la pasaron mal. Entonces, porque la previa a un milagro puede ser dramática. Eso es cierto. Pero también es cierto que el milagro ocurre con una participación humana. No quiere decir eso que uno puede mover a Dios a su antojo o pulsear con Dios, ¿no? Decir, bueno, a ver, le voy a ganar, voy a insistir. No. No está dentro de las posibilidades. Pero sí es cierto que frente a un desafío, de esos que parecen que te tienen entre la espada y la pared, si la sensación es de estar en la previa de un milagro, hay algo que tenés que hacer. No esperar solamente. Para que sea fe. Para que deje de ser esperanza y pase a ser fe. Es acción. Por la fe, fulano hizo tal cosa. Por la fe, fulano hizo tal otra. Por la fe, menganito no sé qué. Por la fe, no sé cuánto. Por la fe, poné tu nombre. Acá, siglo XXI, 2018, diciembre, Buenos Aires, Argentina. Por la fe, Santi desarrolle. Por la fe, Vivi, ¿qué? Si pudiéramos escribir un resumen de este 2018 dentro de 10 años, ¿qué pondríamos? Por la fe, Noelia, tíreme un verbo. ¿Qué hizo? Porque en definitiva quedamos en la historia no por lo que deseamos, sino por lo que hacemos. ¿No? No por lo que desearíamos hacer,
sino por lo que hacemos concretamente. Estos son llamados héroes por lo que hicieron, no por lo que esperaban que Dios hiciera, por lo que hicieron. Y eso nos obliga a la acción. Si en este momento Dios hiciera, a ver, clank, Jaime Alejandro, acción. Comenté la semana pasada porque Mica lo mencionó, la experiencia, y les conté un poco de por qué para Mica o para nosotros como familia el pasaje de Pedro caminando sobre el agua es relevante, ¿no? El momento de bajarse del barco es un momento de acción tremenda. Hubo un momento, yo estoy seguro, no lo puedo probar, pero estoy seguro que es así, en algún momento Pedro tuvo un pie en el barco y un pie en el agua, ¿no? Porque no creo que pueda haber salido del barco con los dos pies a la vez. Imagino que hubo un momento donde estaba caballito de la baranda, o de no sé cómo sería ese barco, hay distintos modelos de época, pero en algún momento el tipo estuvo tanteando a ver si el agua lo sostenía, porque no creo que él diga, listo, voy, y se bajó con los dos pies. No, yo creo que hubo un momento donde el tipo, ¿no? Y mientras intentaba hacerlo, tenía 11 compañeros en el barco que no lo animaban mucho, ¿no? Los 11 que estaban en el barco, piensen que uno era economista, digamos. Uno era un tipo que si no entra dentro del Excel no va. Entonces, si no se puede medir, es imposible. No hay ecuación posible que te permita suponer que podés caminar sobre el agua. Sus amigos. También había amigos que consideraban que eran un poco mejores que Pedro. Juan, por ejemplo, ¿no? Que estaba como más cercano del Señor. Yo imagino que Juan le dijo cosas como, pará, si alguien va a caminar sobre el agua soy yo. O sea, olvídate. Acá el amigo íntimo del Señor soy yo, no vos. Quédate en el barco. Porque en general, cuando se aproxima un milagro, no hay mucha gente que lo crea, porque para muchos parece un delirio. La acción que impulsa un milagro, o que es acompañada por un milagro, en general puede ser percibida como un delirio. ¿Qué está diciendo? ¿Se va a bajar de un barco en medio de una tormenta? ¡Qué locura! Y sí, es una locura. Pero la fe es así. La fe puede ser percibida como un acto de locura. Es un paso al vacío. Es avanzar creyendo que Dios va a hacer algo. Es la certeza de lo que se espera. Es la convicción de lo que no se ve. Es riesgoso. Hay una garantía, como decía Miriam, ¿no? Hay una garantía, pero es garantía para mí, no para mi entorno. Entonces, muchas de las acciones de fe que uno lleva adelante en la vida o en el ministerio no son bien recibidas. Cuando uno decide poner su vida en las manos del Señor y entrar en este mundo de lo sobrenatural, no es muy bien aceptado. No es una gran idea que la gente aplauda. Al contrario, despierta como ciertas dudas y se volvió loco. ¿Qué está haciendo? Es una apuesta de fe. Si no, yo creo en lo que Dios tiene por delante. Y es sin red, como el del trapecio que les conté el otro día. Hay gente que dice, ay no, pero si tenés paz, dale para adelante porque todo va a estar bien. Mentira, no sé, a algunos les funciona así. Pero personalmente las decisiones de fe no te dejan con mucha paz. Te generan un nudo en el estómago, una angustia profunda, te quitan el sueño, se te va el apetito. Porque es una realidad que solo vos estás viendo. Es la convicción que vos tenés de lo que va a ocurrir. Pero nadie más está ahí. Algo habrá que hacer.
el cristianismo ha sido muy cuestionado en los últimos 80 años, 100 años, pongámosle, por no ser muy racional. Se ha presentado la razón como una alternativa para la fe, ¿no? Pensadores de distintos rubros, ramas de la ciencia, o pseudociencia algunas, han pretendido enmarcar el cristianismo como un absurdo para la razón. Y la verdad que visto desde afuera, uno puede decir, y son una manga de delirantes locos. El apóstol Pablo en una de sus cartas dice, bueno, es que para el que no cree, el evangelio ha sido locura. Para ellos es locura, para nosotros es poder de Dios. Esa diferencia entre ellos y nosotros es la fe. Y hay una realidad, hay un mundo que es tan real como el medible, como el mundo de las ecuaciones o de las tablas de Excel o de las tabulaciones o de las proyecciones. Es concreto, pero no se lo puede ver. Que no se lo pueda ver, ¿quiere decir que no exista? No, es el mundo de la fe. Es la convicción de lo que no se ve, está ahí. No lo puedo ver ahora, pero es temporal. Hay un libro que se escribió en la década del 70, un coreano, se llama La Cuarta Dimensión. Y él habla de ese libro, habla de creer o de estar... Y cuenta, creo que son 4 historias, ¿te acordás? 4 historias. La bicicleta, el escritorio... no me acuerdo, hace mucho. Imagínense que lo escribí antes que yo nazca. ¿Qué me voy a acordar del libro? Lo leí un par de veces, pero... Y el hombre cuenta, por ejemplo, una de las experiencias del tipo deseaba, era misionero, era pastor, estaba abriendo una iglesia en Corea del Sur y necesitaba para trasladarse entre las aldeas una bicicleta. Y era imposible de alcanzar la bicicleta. Y el tipo empezó a orar y a creer que iba a tener su bicicleta, era imposible de comprarla, una bicicleta americana, no sé qué requisitos. El tipo la tenía en la cabeza y decía, bueno, así, tal color, la bicicleta. Y él cuenta como experiencia en el libro que estaba embarazado de la bicicleta. Y después de un escritorio para hacer sus sermones o para estudiar, no sé qué. Y alguien le dijo, ¿puedo ir a ver su bicicleta? ¿En serio tiene una bicicleta? Sí, tengo una bicicleta. ¿En serio? Sí, ¿qué color? Roja. ¡Uy, pastor, qué bueno! ¿Podemos ir a su casa a ver la bicicleta? No todavía, porque no la tenía. Bueno, el libro un poco se trata de eso, ¿no? El hombre cuenta su experiencia acerca de cómo ese mundo que estaba dentro de su ser, su vida de fe, terminó pasando a lo concreto, teniendo su bicicleta, su escritorio y no me acuerdo qué otras cosas más el hombre plantea ahí en su libro, ¿no? La vida de fe puede parecer una locura. ¿Qué va a hacer? ¿Lo toma o lo deja? Pero es así. Quien quiera ver milagros en su vida, quien quiera experimentar una manifestación de Dios o una experiencia sobrenatural, más de una vez me he preguntado, a ver, ¿qué nos deja para la historia de la humanidad o del cristianismo o de la fe de la humanidad el hecho de que Pedro haya hecho 4 o 5 metros sobre el agua? Y la verdad que no hay ninguna cuestión teológica ahí, no hay ninguna revelación que surja de esa experiencia, pero para Pedro fue una experiencia inolvidable. ¿No? De hecho estamos hablando de él acá hace un par de milenios y decimos qué groso el tipo, ¿no? Caminó sobre el agua. Para Jesús no fue gran cosa. De hecho, cuando lo sube al barco, habla solamente con Pedro. Los otros 11 se imaginan, ¿no? Estaban viendo el tipo, bueno, a veces medio fantasioso lo mío, pero si lo ven caminando sobre el agua, algunos se habrán alegrado, algunos se habrán asustado y otros se habrán enojado. Mira ahí la camina el desgraciado. Porque suele pasar, no todo el mundo se alegra. Mirá, se bajó y está caminando. Ahora, después cuando se hundió, hizo la oración poderosa, Jesús sálvame, me imagino que los 11 decían, ¿viste? Sí, yo sabía. Porque eso es muy real también. Cuando no sale, siempre hay gente que dice, ¿viste? ¿Era una locura o no era una locura? Y sí, y Jesús no se preocupó por los 11. Me imagino cuando Jesús lo pone arriba del barco a Pedro, los 11 habrán esperado que Jesús lo aleccione a Pedro, ¿no? Diciendo, ¿cómo te vas a bajar del barco? Si te dije que era yo, que vas a... Sin embargo, Jesús lo que le dice a Pedro es, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?
Pero yo un día le voy a decir, Jesús, ¿lo bardeaste a Pedro? Y había 11 muertos que no se animaron a bajar. ¿Y lo vas a retar a Pedro? Que mal, mojado y todo, caminó. ¿O no? Yo lo hubiera subido a Pedro al barco, le hubiera una palmada y dice, bien, flaco, lo intentaste, ¿eh? Y ustedes 11 cabezones, brutos, sin fe, le hubiera dicho algo a ellos. Sin embargo, los 11 no hay registro. Pero no tuvieron esa experiencia. No caminaron sobre el agua. Yo no sé qué acción deberás tomar en estos días. ¿Cuáles son las próximas acciones antes de final de año? A lo mejor algunos tienen que pensar en cuestiones más sentimentales, de restaurar relaciones, por ejemplo. Y hay que tomar una acción, hacer ese llamado que no está hecho, o mandar ese mail que quedó pendiente, o pedir esa charla que fue postergada muchas veces, y hay que accionar. Hay que hacerlo. Por ahí para algunos es un negocio, un emprendimiento, algo que tiene que ver con la formación académica, retomo los estudios, me pongo a estudiar, corro esta meta. Por ahí tiene que ver con cuestiones más simples de la vida cotidiana, cambiar un hábito. A veces nos encontramos orando por cuestiones que uno puede cambiar con un poco de acción. Entonces, a lo mejor, como tarea para el hogar, la tarea de esta semana tiene que ver con decir, ¿cuál es mi acción? ¿Qué puedo hacer yo para ver un milagro? ¿De qué manera puedo encaminarme hacia lo sobrenatural? ¿Cómo puedo hacer que esto sea una dinámica para mí o para mi familia, para construir mi futuro? Se vienen días de hacer metas. No sé si lo hacen, pero al comenzar un año, ¿no? Uno hace meta, bueno, este año me gustaría tal cosa, un poco de oración con meta, se proyecta el año. Eso es genial. Ahora, si uno pone metas que puede alcanzar con su empeño y su esfuerzo, y está dejando a Dios fuera de sus metas. Si uno con su esfuerzo y dando lo mejor de sí puede obtener 8, y la meta tiene que ser 9, 10. ¿Por qué? Para que Dios tenga algo que ver con lo que estoy haciendo. Si mi meta es 7, y yo sé que con mi mejor esfuerzo puedo dar 8, me pongo meta 7, y Dios está fuera del plan. ¿O no? Hay una acción cada vez que hubo un milagro. ¿Por qué no dedicás unos minutos esta semana para decir, poné tu nombre si querés, por la fe, poné tu nombre y una acción, para incluirte acá entre los héroes de la fe? El final del 11 habla de ello, hace una conclusión, el autor de Hebreos hace una conclusión de todas estas historias del Antiguo Testamento y dice, nosotros tenemos algo superior a ellos. Porque todos estos, que son considerados héroes de la fe, corresponden a un periodo de la historia del Antiguo Testamento. No son parte de la iglesia. El autor de Hebreos dice, para nosotros hay algo que es superior. Ellos se murieron esperando sin verlo. Nosotros estamos en otra etapa. Y esa es la que nos toca a nosotros. Estamos en otra etapa. Es el poder amplio del que hablaba Miriam. Una garantía. Es la resurrección, la que hablamos la semana pasada. ¿Se acuerdan de la imagen de la pasión? Esa es nuestra garantía. Lo sobrenatural no es solo algo de la historia, es parte activa en nuestra historia como iglesia. Nuestra como comunidad de fe, nuestra como historia del cristianismo de los últimos 20 años, 30, 50 o 4 siglos, da igual. La iglesia ha sido acompañada por manifestaciones sobrenaturales de Dios. Eso es el cristianismo. Oramos. Señor, gracias por estar con nosotros hoy, gracias por tu palabra, por desafiarnos. Señor, te pido que nos ayudes a cada uno de nosotros a entrar en una dinámica de fe, para sentirte cerca, para tener experiencias con vos que marquen el rumbo de nuestras vidas. Señor, ayúdanos
a tomar decisiones correctas que nos encaminen hacia lo sobrenatural, hacia lo que vos podés hacer. Señor, aunque eso implique ponernos en riesgo, aunque eso implique sentirnos incómodos, tal vez perder la paz por un momento, pero te pedimos que nos ayudes a esperar en vos. Señor, a ver milagros en nuestra generación, en nuestros días, en nuestra vida real. Señor, te necesitamos. Te pido que bendigas a cada familia que está representada acá, a cada persona, Señor, que ha venido a Enjoy, a este lugar, a esta sala hoy. Señor, para que a lo largo de esta semana sea la voz de tu Espíritu el corazón. Señor, que cada uno pueda encontrar un qué hacer encaminándose hacia lo sobrenatural. Señor, que tu palabra cobre vida en cada corazón, aún en los pensamientos. Señor, que tu Espíritu Santo a lo largo de esta semana nos hable, nos recuerde tu palabra. Señor, y por qué no alguna de estas historias de hombres, de mujeres que hicieron cosas tremendas, sorprendentes, que dejaron sorprendidos a los de su generación, para desafiarnos, Señor, a tomar decisiones que aunque nos pongan en riesgo, nos impulsen a ver tu mano, a lo sobrenatural, a depender de lo que vos podés hacer a nuestro favor. Señor, estamos en tus manos. Te ruego que bendigas a cada persona que está en esta sala. Oro por cada uno de ellos, Señor. Te ruego que a lo largo de esta semana sean impulsados por vos a tomar decisiones que a lo mejor han estado postergadas por años, Señor, o que se han aplazado a lo largo de este 2018. Que vengan días de acción, días de avanzar, esperando en lo que vos podés hacer, creyendo en lo que vos vas a hacer, Señor. En el nombre de Jesús, danos la fuerza y la valentía para decidir en dirección hacia lo sobrenatural. En el nombre de Jesús. Amén.